Entonces vamos a dar inicio prácticamente. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Eddie, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro último tema y hasta el día, nos veremos hasta el día del examen. Como el día viernes ya no hay actividad académica en virtud de las actividades de la huelga de Dolores y después del descanso, y nos estaremos reuniendo posteriormente hasta el día del examen, porque ustedes tienen exámenes lunes y miércoles al regresar. Entonces vamos a entrar a ver el último tema. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto. En cuanto a las revisiones de exámenes, en el transcurso de la semana ya hice los grupos, cómo los voy a ir trabajando. Yo tengo cómo comunicarme con ustedes, tengo el Classroom, tengo el correo electrónico. No lo estimo pertinente, pero si fuera necesario también tengo los números de teléfono donde los puedo localizar, pero no estimo que eso sea el último recurso. Además de eso, también podemos hacer una reunión virtual todavía con algunos que estime yo pertinente en cuanto a la revisión de los exámenes. Así de que de eso no se preocupen ustedes. Yo tengo el tiempo ahorita suficiente para poder trabajarles su revisión de examen. Dedíquense ustedes al estudio de sus cursos, porque tengo entendido que tienen examen mañana y todavía el día jueves y después cuando regresen. Habíamos visto el último tema que vimos fue lo de la relación notarial. No sé si tienen alguna duda, tienen algún comentario, tienen alguna observación. Si no, entraríamos al otro tema que se llama la responsabilidad notarial. En cuanto a la responsabilidad notarial, creo que también está regulado en la legislación, aunque lo que está regulado en la legislación no es la responsabilidad, porque yo creo que el tema es muy apropiado, porque se van a dar cuenta que el notario tiene una responsabilidad atendiendo la función pública que desempeña, tiene una responsabilidad ante el Estado, porque el Estado ha confiado en la formación científica, en la formación jurídica, en la formación técnica que el profesional tiene, y como consecuencia de ello tiene una responsabilidad ante el Estado, pero también tiene una responsabilidad ante sus clientes, quienes han contratado sus servicios profesionales. Entonces vemos ahí, vamos a encontrar qué clase de responsabilidad puede tener el notario, y como consecuencia de eso vamos a ver que la legislación sí regula lo concerniente a lo de la responsabilidad. La responsabilidad no es ningún problema, al contrario, la responsabilidad es el objeto, es el objetivo, es lo deseado, que el notario sea responsable. Sea responsable en cuanto a la asesoría, que sea responsable en cuanto a las obligaciones que tiene el notario derivadas del ejercicio de la profesión. Acordémonos que vimos las obligaciones del notario y las calificamos en distintos grupos. Las obligaciones jurídicas o legales o reguladas en la ley, que se califican en propias de ser notario y consecuencia de haber autorizado un instrumento público. Las mismas se califican o se subdividen en obligaciones legales de hacer, obligaciones legales de no hacer. Y también las obligaciones derivadas del instrumento público también se clasifican en obligaciones derivadas del instrumento público, que vamos a encontrar en obligaciones previas, obligaciones simultáneas, obligaciones posteriores. La sesión anterior, que fue el día viernes, nos permitimos hacer un ejemplo en cuanto a las auténticas de firma. ¿Qué obligación previa tiene el notario cuando la persona es algo tan sencillo pero tan delicado y de tanta responsabilidad? Cuando la persona llega y le dice, licenciado, necesito que me autentique mi firma. Entonces el notario tiene obligaciones previas y las encontramos en el artículo 54, en el 54, en el 55, en la literal A, están las obligaciones.
Yo les pido que pongan mucha atención en cuanto a estos temas. Entonces vemos ahí que hay obligaciones previas, hay obligaciones simultáneas que también en cuanto a la auténtica, porque como la auténtica es algo sencillo, muchas veces dicen, ay, licenciado, tanto me va a cobrar si es solo de que firme. No, no es solo de que firme, es producto de toda su formación académica que ustedes han aprobado durante los cursos. Eso es producto de eso, es producto de que ustedes ya le mostraron al Estado que están preparados científica, jurídica y técnicamente para ejercer esa función pública, para ejercer la fe pública. Entonces no es solo de firmar, es una gran responsabilidad. Y entonces vemos ahí que el tema de la responsabilidad justamente se ajusta a esa clase del cumplimiento de las obligaciones. Les decía, la responsabilidad no tiene ningún inconveniente, al contrario, la responsabilidad es gratificante, porque la persona queda satisfecha con el ejercicio de la función notarial, la persona queda tan satisfecha que vuelve. Si su cliente no vuelve es porque no quedó satisfecho. Y no vuelve mañana, la otra semana, vuelve en el transcurso del tiempo. ¿Se acuerdan, licenciado, que en una oportunidad vine por una auténtica, o vine por un acta notarial, o vine por una escritura pública? El cliente que queda satisfecho vuelve. Y esa tiene que ser una de las metas en el ejercicio de la función notarial, que el cliente quede satisfecho, que el cliente vuelva. Y entonces vamos a encontrar que la responsabilidad es gratificante. Entonces, eso no es ningún inconveniente. El tema así se llama, la responsabilidad notarial. Lo que es inconveniente es la irresponsabilidad. Eso sí trae consecuencias funestas, trae consecuencias negativas. Y por eso existe la teoría de la responsabilidad. ¿Y en qué consiste esa teoría de la responsabilidad? Tomen nota ahí, por favor. Voy a tratar de hablar pausado. ¿En qué consiste esa teoría de la responsabilidad? Bueno, pues en la doctrina, acordémonos siempre que ese círculo que tenemos, ese universo, esa unidad que tenemos, que tiene dos elementos, la doctrina, lo científico y el núcleo que está integrado por las normas jurídicas que ya vimos que son de tres categorías: derecho notarial puro, derecho notarial aplicado, normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Y tenemos ahí, alguien me mandó un correo, no sé si es de esta sección o de la otra, que explicara un poco más de la jurisdicción voluntaria. Ahí me permití responderle pues, en una forma breve lo de la jurisdicción voluntaria. ¿Dónde está regulada la jurisdicción voluntaria? Pero eso lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo de los temas. Es más, en el notariado 3 ustedes se van a dedicar a atender asuntos de jurisdicción voluntaria conforme el programa de estudios, notariado 3. Entonces vemos ahí qué es la responsabilidad, o mejor dicho, qué es la irresponsabilidad, porque la responsabilidad vimos que es hasta gratificante. Las personas hasta con más satisfacción le pagan sus honorarios, y estas son las satisfacciones del ejercicio de la profesión. Entonces vemos ahí, y todo está en la ley, todo está regulado en la ley. La irresponsabilidad, ¿qué consecuencias negativas tiene? ¿Cuántas clases de responsabilidad tiene el notario por esa calidad de funcionario público, por esa facultad de otorgar fe pública? ¿Cuántas clases de responsabilidad? Bueno, pues vamos a encontrar que en la legislación guatemalteca existen como mínimo 5 clases de responsabilidad. Imagínense, 5 clases de responsabilidad que tiene el notario en el ejercicio de su profesión. Pero, ¿qué es la irresponsabilidad? La irresponsabilidad es el incumplimiento de las obligaciones. ¿Habrá fundamento jurídico? Sí, sí hay fundamento jurídico. Sheila Mariana, por favor, ¿tiene su código civil? No está sí, licenciado. Perdón. Bueno, muy bien. El Código Civil, 1423 del Código Civil, por favor, Sheila.
Capítulo séptimo. Incumplimiento de las obligaciones, artículo 1423. El incumplimiento de la obligación por el deudor se presume por culpa suya mientras no pruebe lo contrario. Muy bien, vemos ahí, muchas veces pensamos que el deudor es el que debe dinero. No es así. En una relación de derecho, ya vimos que es una relación de derecho, no es más que un contrato, un negocio jurídico. En una relación de derecho surgen derechos, pero surgen obligaciones. Ambos son acreedores, ambos son deudores, ¿no? Entonces, aquí está regulada la irresponsabilidad, es el incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué obligaciones tenemos nosotros? Pues ya vimos, tenemos obligaciones jurídicas, tenemos obligaciones deontológicas, tenemos obligaciones producto de autorizar un instrumento público que se clasifican, ya vimos, en 3 grupos: previas, simultáneas y posteriores. Y nosotros que vamos a encontrar en el artículo 3 de la ley del organismo judicial, le voy a pedir favor a Jeffrey de Jesús. Ley del organismo judicial, Jeffrey, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jeffrey. Artículo 3, me dijo. 3, de la ley del organismo judicial. Capítulo 1, preceptos fundamentales. Artículo 3, primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Muy bien, gracias. Entonces vemos ahí nosotros, especialmente nosotros, imagínense, esto es general. A ninguna persona puede invocar esto. Ni puede decir, mire, yo desconocía. Mire, yo ignoraba que eso existe. Mire, aquí en nuestro pueblo eso no se usa. Eso es para toda la ciudadanía. Pero nosotros, que tenemos conocimientos jurídicos, pues no podemos invocar. Es que yo no sabía que tenía que remitir ese aviso. Es que yo no sabía dónde enviar el aviso. Nosotros no podemos alegar desconocimiento. Y por eso tenemos estas 3. Vean, esa es la teoría de la responsabilidad. El notario debe de tener una formación que abarque los 3 elementos que constantemente hemos venido citando. La formación científica, la formación jurídica y la formación técnica, ¿no? Para no causar daños ni perjuicios a sus clientes. Esa es la teoría de la responsabilidad. Esos son los postulados de la teoría de la responsabilidad, que el notario tiene que tener dentro de su formación jurídica, dentro de su formación académica, esos 3 elementos: lo científico, lo jurídico y lo técnico, ¿no? Para no causarle daño a sus clientes. Pero oigan cómo termina la teoría de la responsabilidad. Ni causarse daño a sí mismo, ¿no? Vemos que ahí, si nosotros incumplimos con nuestras obligaciones, no solo le causamos daño a nuestro cliente, nos causamos daño a nosotros mismos. ¿Y cómo es esto que nos causamos daño a nosotros mismos? Porque nos van a aplicar una sanción. Ya vamos a ver qué sanciones. Ya que ya vimos algunas que puede aplicar el Colegio Profesional y la Corte Suprema y algunos órganos de jurisdicción, ya lo vimos, pero nos van a aplicar una sanción. Y esa sanción queda en nuestro récord como notarios. Por eso existe el registro de notarios, porque llevan el récord de cuántas sanciones, cuántos incumplimientos, por si hay reincidencia. Acordémonos en el artículo 104, 109 del Código de Notariado, vamos a encontrar en el caso de la rehabilitación. En el caso de la rehabilitación, en el artículo 109 del Código de Notariado, vemos que uno de los requisitos, 104, uno de los requisitos es que no hubiere reincidencia. En el caso que necesitemos gestionar nuestra rehabilitación.
Es que es una multa de 25 quetzales, yo la pago, sí, yo la pago, por supuesto, pero nos queda una anotación en nuestro récord. ¿Cuántas sanciones pecuniarias ha tenido el notario por no remitir los testimonios especiales regulados en el artículo 27 del Código de Notariado? Claro, claro, los 25 se pagan, pero nos queda la anotación. ¿Cuántas inhabilitaciones ha sido objeto el notario por no remitir el aviso trimestral que está regulado también en el artículo 27? Ahí la consecuencia es inmediata porque nos inhabilitan. Sale publicada la nómina del notario, y es una nómina de varias hojas del periódico, del diario oficial. Sale publicada la nómina de los notarios que han incumplido con esa obligación, y por supuesto queda anotado en el récord. Entonces vemos que esa es la teoría de la responsabilidad. La formación académica, la formación jurídica y la formación técnica el notario tiene que obtener para no causarle daños a sus clientes, ni causarse daño a sí mismo. Pero también hay otro elemento, para no defraudar al Estado. Vean cómo se vuelve ya triple. No le causamos daño a nuestros clientes, no nos causamos daño a nosotros mismos y no defraudamos al Estado, ¿no? Porque el Estado confió en nosotros. A través del decano, cuando nos impone el bonete, cuando nos reviste con la toga, es porque el Estado le ha dado la facultad al decano para que a través de ese acto tan solemne y tan especial en nuestra vida obtengamos nosotros esa función pública que implica responsabilidad. Y entonces vemos aquí en el 1423, ahí está, porque muchas veces cuando leemos pensamos que el deudor es el que debe dinero y el acreedor es el al que le deben dinero. El deudor es la persona que tiene una obligación ante otra. Y el acreedor también tiene una obligación ante otro. Por eso en el 1430, le voy a pedir favor vamos a ver, ¿a quién? A Betsy Saray. Sergio Javier Catún. No, tampoco. Si gusta, yo leo, licenciado. Muy bien, Gustavo, gracias, muy bien. Art 1430 del Código Civil. Bueno, artículo 1430. El requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor debe ser judicial o notarial. La notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. Muy bien. Cuando se refiere al pago, no es pago de dinero, es el cumplimiento de la obligación. Yo pago entregando el bien que vendí. Yo pago entregando el precio del bien que compré. Es decir, muchas veces pensamos que el deudor es el que debe. Y claro, debe, pero no todas las veces es dinero. Por eso en el 1319 del Código Civil se determina. Y eso lo hemos leído ya, pero le voy a pedir favor, vamos a ver, ¿quién más hace favor para alguien que esté? Porque a veces no está. A ver, Luisa Fernanda, por favor. 1319, Luisa Fernanda. Ok, Lick. Artículo 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces vemos ahí toda la obligación resultante de una declaración de voluntad. Miren cómo los temas van concatenados. Cuando la persona llega y le dice, licenciada Luisa Fernanda, voy a comprar un inmueble, o el banco me va a dar un préstamo, o voy a otorgar un mandato, es una declaración de voluntad. Y él está requiriendo sus servicios profesionales, porque va a haber un vínculo jurídico que se llama contrato de servicios profesionales. Y el notario queda obligado a cumplir. Pero también el sujeto paciente queda obligado a cumplir. Por eso cuando vimos derechos y obligaciones
que surge de ese vínculo jurídico que se llama relación notarial, que es producto del contrato de servicios profesionales. Hay una declaración de voluntad de la persona que llega a requerir de nuestra función notarial, pero también hay una declaración de voluntad del notario cuando acepta y le dice: sí, yo me encargo de atender su asunto. Ahí hay una declaración de voluntad, porque si no pudiera, dijera: mire, por el momento no puedo, no me dedico a notariado, yo me dedico a penal, o me dedico a laboral. Yo creo que es lo más honesto. Es lo más honesto. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Estoy oyendo que se activa el micrófono. ¿Edgar Arondo quiere participar? Licenciado, no es que yo le iba a decir que se quería que le diera el artículo, pero le dio la compañera. Bien. No me di cuenta que quería abierto el micrófono. Aquí tenemos varios artículos que ya le voy a dar la oportunidad. Gracias. Entonces les decía, ahí hay una declaración de voluntad. Acordémonos que en la legislación civil guatemalteca el principio de la declaración de voluntad es un elemento esencial. Por supuesto que hay formas, como ya vimos, el elemento personal, el elemento real, el elemento formal, la forma, que puede ser verbal, puede ser por escrito, puede ser en documento privado, 1574 del Código Civil. Es que todo está en la ley, todo está en la ley. Y entonces vemos ahí que esa es una declaración de voluntad. Esa es la teoría, entonces, de la responsabilidad. Yo le recomiendo la lectura de los artículos del 1423 al 1442 del Código Civil, porque va muy concatenado con el contrato de servicios profesionales del 2027 al 2036 del Código Civil. Tenemos bastante que leer y ahorita vamos a tener una semana ahí donde podemos aprovechar algunos tiempos para poder estudiar. Yo necesito, de veras, yo sé que ustedes también lo necesitan más que yo, pero yo necesito que me demuestren que han estudiado. Que me demuestren realmente la formación científica, la formación jurídica y la técnica será en el próximo semestre cuando ya empezamos a redactar. Y van a ver qué bien se siente cuando uno empieza a redactar una escritura y sabe por qué lo está haciendo. Eso es lo mejor, cuando uno sabe por qué consigno un número cuando inicio la escritura. ¿Por qué le consigno los datos de identificación personal a las personas? Porque son comparecientes. Y no sencillamente puedo poner un nombre o consignar los nombres de las personas. ¿Por qué digo comparecen? Porque son partes. Es decir, todo lo que hacemos tiene una razón, tiene un fundamento. Y tenemos que saber por qué lo estamos haciendo. Eso es lo importante en el ejercicio de la función notarial. Eso es lo importante. Bien, dudas, comentarios, preguntas, teoría de la responsabilidad, y vamos a darle paso al otro elemento que tenemos aquí. Aquí está. ¿Hasta qué artículo había que leer, dijo? Del 1423 al cual, dijo el señor. Del 1423 al 1442. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bien, entonces vemos ahí la responsabilidad. Vean esos elementos que están ahí. El asunto es que en la presentación no me gusta consignar los fundamentos jurídicos porque prefiero darles oportunidad que ustedes lo lean. Porque a veces cuando uno lo lee, aunque sea así muy efímeramente, cuando uno lo lee, pues ya tiene idea por dónde puede estar encontrando regulación jurídica. Y además de eso, no me gusta saturar las presentaciones, como esta para mí está muy saturada, pero tiene elementos muy importantes. Es una cualidad que tienen las personas frente a distintas relaciones. Ahí está la relación notarial, que surgen dentro de un grupo social. Por supuesto que no va a surgir dentro de nuestros clientes, que puede ser uno, pueden ser varios, en el caso de una sociedad anónima, o una sociedad mercantil, o una sociedad civil, o una fundación, pues, o una asociación, son varios. Entonces, ahí está el primer elemento, es una cualidad que tiene la persona. Es de capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. A nadie de ustedes los van a forzar, vaya, sea notario, ejerza su profesión de notario, instale su notaría, atienda a la gente o a sus clientes, mire, atiéndalo a él. Es una cuestión voluntaria. Si ustedes desean, pues pueden ejercer su función notarial, ya ver como asesores, como consejeros, como consultores,
artículo 7 del Código Notariado. Ahí está regulado. Y además de eso es voluntario. Ahí está otro elemento. Luego dice, mientras la persona cumpla con ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, cumple con aquella cualidad de responsabilidad. Y como les decía, eso hasta es gratificante. Es gratificante cuando la persona, el cliente, sale satisfecho y se le nota en sus gestos, se le nota en la forma de expresión, de expresarse, la satisfacción. Entonces vemos ahí que estos son los elementos doctrinarios, por supuesto, que van a girar en torno a la responsabilidad, que esto no es el problema. No, el problema es la irresponsabilidad. Ese es el problema. Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Bien, veamos aquí entonces qué clases de responsabilidad tiene el notario. Veamos acá en esta presentación cuáles son los elementos ahí de la responsabilidad. Bueno, pues el dolo, ahí está el fundamento jurídico, está en el Código Penal, no, eso no tiene que ser el Código Penal, tendría que ser el Código Civil y 11 del Código Penal, el dolo. Porque la responsabilidad, eso es producto, las consecuencias de la irresponsabilidad es por dolo, también es por culpa, que está regulado en el 1424, los artículos que me permití sugerirle que estudien, del 1424 al 1425 y el 1646, por imprudencia, por negligencia. Eso hay que tomar, esto nos va a servir para notariado 2. Alguien identificado solo como Jorge Mario quiere ingresar, pero lo lamento mucho porque uno de los requisitos es que tenga su nombre completo. Solo Jorge Mario no puedo dejarlo. Ya ingresó un Jorge Mario que tiene el nombre completo, pero aquí hay otro que quiere ingresar. Bien, entonces les decía, aquí tenemos, sí, Jorge Mario Dones, sí, lo vi cuando ingresó. Es su segunda cuenta. Bueno, pero no puedo ponerle dos. Ahí está, ya aparece. Bueno, muy bien. Entonces vemos ahí que, para poner los dos audios. Bueno, ahí lo voy a dejar ingresar por esta vez. Bien, entonces vemos ahí que esto, la irresponsabilidad se puede causar por omisión o por transgresión. ¿De acuerdo, Jorge Mario? Ahí vemos entonces que se puede causar por omisión o por transgresión, transgredir, infringir la norma jurídica. Eso es la transgresión, ir en contra de la norma jurídica o por omisión. Entonces vemos ahí, esos son algunos elementos, son artículos que por favor yo les recomiendo lectura, porque ustedes saben que todas sus respuestas deben de tener fundamento jurídico. Y ahí es donde encuentro yo un poquito de deficiencia, ¿no? Las normas jurídicas. Ahí es donde encuentro yo la deficiencia. Porque he visto que sí han respondido, pero lamentablemente el requisito para poder ponderar los punteos en el examen es que tenga su norma jurídica, su fundamento. Bien, entonces vemos ahí que estos son elementos de la irresponsabilidad. Ahí está por cómo se produce la irresponsabilidad, por dolo, por culpa, por imprudencia, por negligencia, y esto va a ser como consecuencia de omisión o transgresión de la norma jurídica. Bueno, veamos este otro elemento. Cuando ustedes son contratados como notarios, pues están asumiendo la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones. Y por eso es este tema de las obligaciones es muy importante. Porque ustedes van a saber, tengo obligaciones jurídicas de hacer y de no hacer. Tengo obligaciones deontológicas. Eso es muy importante. No nos pronunciemos cuando ya otro notario está conociendo de un asunto. Es mejor decirle al cliente, mire, disculpe, no puedo emitir una opinión porque ya lo tiene otro notario. Y muchas veces llegan, en una oportunidad, una señora y me dice, mire, yo necesito que usted se haga cargo del asunto. Si usted me trae la factura y la constancia que no le debe nada al otro colega, pues yo asumo la función. Es que yo ya le pagué, no le debo nada.
Sí, pero necesito que me traiga o una factura, que sería lo ideal, o un recibo que compruebe que usted no le debe gastos ni honorarios. Porque a veces eso pasa, ¿no? A veces eso pasa. Ya no le termino de pagar con otro, ¿no? Esto es falta de ética, ¿no? Eso es falta de ética. Entonces, tenemos también obligaciones de carácter deontológico. No solo en decir, mire, es que, mire, yo ya termino eso más rápido, él ya lo hubiera terminado. Uno no sabe. ¿Por qué? Si el cliente no ha cumplido con sus obligaciones, decir la verdad, ese es un elemento muy importante. Si no ha cumplido con proporcionar la información por los documentos necesarios, si no ha cumplido con sufragar los gastos o los gastos que se hayan incurrido. Entonces, sí, Jeffrey, le escucho. Disculpe, fíjese que yo estuve buscando, pero no encontré el fundamento jurídico de esa parte de decir la verdad. ¿Será que usted me podría indicar en qué ley encuentra? Ya me voy a ubicar ahora al contrato de... No está así específicamente decir la verdad. Lo que pasa es que los artículos hay que analizar, hay que meter. Yo les ponía cuando estábamos presencialmente, le digo, miren, el derecho es un... que viene de la época apropiada, y encuentran ahí esa... Hay que sumergerse, pero muchas veces lo que hacemos es solo introducimos los pies, pero no nos sumergimos. Tenemos que introducirnos en la ley. No vamos a decir, el cliente tiene la obligación de decirla. Eso hay que buscarlo en la regulación. Y sí está, pero eso va a expresar dónde está. Ahorita estamos ya en el tema de la responsabilidad. Eso es el tema de los derechos y obligaciones. Y ahí estaba en la presentación, decirla. Pero hay que buscarlo. No esperemos que la norma jurídica lo cite textualmente. Hay que buscar no solo el significado. Por eso es que cuando necesitamos un diccionario jurídico, un diccionario de la lengua española, es por eso, ¿no? Para escudriñar, para buscar en la ley. Por eso les decía, el derecho no es solo leer. Así dicen mucho. Qué fácil es estudiar derecho, es solo leer. No es solo leer. Entonces ya le voy a decir yo. Entonces vemos ahí, el notario asume la responsabilidad de cumplir con las obligaciones que le impone el ejercicio profesional. Y eso ya lo vimos, cuáles son las obligaciones del notario. Ya vimos dónde están reguladas. Y vamos a encontrar las obligaciones en el Código de Notariado. Vamos a encontrar obligaciones en el propio Código Civil. Vamos a encontrar obligaciones también en el Código de Ética Profesional. Vamos a encontrar obligaciones en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Ahí encontramos obligaciones. No están en un solo lugar. Hay que hacer la integración de la norma jurídica. Es que eso es lo bonito del derecho. Hay que hacer la integración. Sí, Patricia, te escucho. Buenas tardes, licenciado. Solo le estoy respondiendo la pregunta al compañero que está en el postulado 6 del Código de Ética. Muchas gracias. Eso también me gusta mucho. La otra sección había un estudiante que al finalizar la clase dijo, licenciado, yo pues por ética no lo voy a mencionar, pero no pude estar en clases. ¿Y cómo hago qué libro me recomienda? Entonces le digo, mire, yo le puedo recomendar el libro del doctor Neri Roberto Muñoz, pero el asunto es que no están todos los fundamentos jurídicos que necesitamos, le digo, ¿no? El libro está adecuado al programa del curso, Introducción al Derecho Notarial, tiene el desarrollo de todos los temas, pero en algunos temas pues, no tiene fundamento jurídico, aunque el doctor se ha preocupado de estarlo actualizando. Y entonces algún estudiante dijo, mire, tenemos un chat donde estamos dejando grabadas las clases. Pues mire, qué fantástico, le digo. Y eso es lo que me gusta del estudiante sancarlista, que es muy solidario. Y le ofrecieron copias, le ofrecieron los videos o las grabaciones. Pues me pareció muy fantástico. Yo le agradezco a Patricia también. Ahorita vemos la solidaridad que hay, y no solo para el estudiante, también para mí, porque
Sí, te voy a tener que regresar al contrato de servicios profesionales. Gracias, Patricia. Bien. Entonces, vamos ahí, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esto de las obligaciones, pero sí es muy importante en cuanto a reflexionar cómo se producen las obligaciones, o cómo se clasifican, mejor dicho, las obligaciones. Eso también ya los habíamos visto en cuanto al tema de las obligaciones del notario, pero creo que aquí tenemos en otra presentación. Bien, ahora, esto es el otro elemento que sí me interesa en cuanto al tema. Las clases de responsabilidad en que incurre el notario. Miren cuántas clases de responsabilidad tiene el notario, ¿no?, que va a incurrir en responsabilidad. Entonces, el notario tiene responsabilidad civil, tiene responsabilidad civil, tiene responsabilidad penal, para aquellos delitos que están regulados en el numeral 4 del artículo 3 del Código de Notariado, y los demás artículos o los demás delitos que en su oportunidad, ya lo voy a repetir porque por si no tomaron nota en aquella oportunidad, los voy a repetir, cuáles son los delitos en que no están en el numeral 4 del artículo 3, pero tienen relación con el ejercicio de la función. También tenemos responsabilidad administrativa. Acordémonos que el notario está obligado a informarle a la administración pública de los actos y contratos en que suscriben o que firman o que convienen los particulares, ¿no? Contrato de compraventa, habrá que remitir algún aviso. Sí, hay que remitir un aviso. ¿Y dónde lo encontramos? Pues lo vamos a encontrar regulado en el artículo 37 del Código de Notariado. Ahí están los avisos que tenemos que remitir. Cuando una persona va a otorgar su testamento, tendremos que enviar algún aviso, ¿sí? Está en el 45 del Código de Notariado y el 1193 del Código Civil, ¿no? Cuando una persona va a desmembrar una fracción de inmueble para sí mismo, no la voy a vender. El inmueble es muy grande, voy a hacer 2 o 3 fracciones para mí. De repente, en algún día alguien me compra una. ¿Habrá obligación de remitir un aviso de parte del notario? Sí, hay obligación. Está en el artículo 37 del Código de Notariado. Y es que todos los temas van muy relacionados, todos los temas van muy concatenados. Y por eso les voy a encargar de que estos temas, no porque ya estamos en notariado 2 el otro semestre, que así esperamos que así sea, en el otro semestre estamos notariados, ya se nos olvidó notariado 1, no, porque esta es la base. Esta es la base fundamental para lo que vamos a hacer en la práctica, a redactar. Van a ver qué bien se siente cuando estemos ya redactando nuestra primera escritura pública. Entonces, tenemos obligaciones de carácter administrativo. Tenemos obligaciones disciplinarias. Por eso existe el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Y hay algunos autores, algunos tratadistas, que también incluyen la responsabilidad tributaria o la responsabilidad fiscal. Hoy en la mañana tuvimos sesión con el director del área, platicando los temas, viendo cuándo nos vamos a reunir con los docentes para ver cómo va el desarrollo de los temas, y estábamos justamente hablando de esta responsabilidad fiscal o tributaria que el notario tiene, porque el notario es como un recaudador de impuestos. El notario le presenta a su cliente la nómina de gastos, de impuestos, de aranceles que va a cubrir como consecuencia de ese negocio jurídico, y por supuesto el monto de los honorarios a que tiene derecho, pues de conformidad con el arancel y con el código notarial, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna observación de lo que hemos hablado. Porque les voy a dar ahorita una sorpresa. Este tema es para el examen final. Entonces, lo voy a dejar ahí para que ustedes ya vayan a estudiar. Sé que tienen examen mañana, entonces para que ustedes puedan ir ya a preparar su examen de mañana, salvo que ustedes tengan alguna duda, algún comentario, alguna observación. Este tema de la responsabilidad es para el examen final. Temas de examen final 8, 9, 10 y 11. Esos son los 4 temas para el examen final. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. Los temas del examen parcial van a ser temas
temas 3, 4, 5, 6 y 7. Para el segundo examen parcial los temas son hasta lo que vimos el viernes, ¿correcto, Vilma? Así es, hasta lo que vimos el viernes, hasta ahí viene el examen parcial, temas 3, 4, 5, 6 y 7. Este es tema 8 que queda para el examen final. Entonces, no sé si hay dudas, todavía quieren ingresar a AMNE, pero ya vamos terminando la clase. Sí, David Fernando. Bueno, vean, por ejemplo, ahí he estado trabajando las variantes. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta ahí. Hay una pregunta. Conforme lo he explicado en clases, los negocios jurídicos que deben de constar en escritura pública se clasifican en 2 grupos. Responda. A, cítelos. Es decir, cite los 2 grupos. ¿Se acuerdan cuáles eran los 2 grupos? Los ad solemnitate, los contratos solemnes o calificados como solemnes, y los contratos que deban de inscribirse en los registros públicos. Esa es la respuesta. Ahí está amplio, no tiene fundamento. Luego se completa la pregunta. Cite con fundamento jurídico, cite 2 ejemplos de cada uno. Entonces tienen que citar 2 ejemplos de contratos solemnes. ¿Cuáles son los contratos solemnes? Aquellos que para su validez la ley exige que consten en escritura pública. Ustedes citan contrato solemne, le voy a dar un ejemplo, el mandato. Fundamento 1687 del Código Civil. Eso es solemne. Y los que se inscriben en un registro público. Los que se inscriben en el registro público, por supuesto que ya no vamos a citar el mandato, porque ese es solemne. Entonces, ¿para qué se inscriben en el registro? Compraventa de bien inmueble. Fundamento 1125 del Código Civil. Y ahí se tiene numeral, es decir, numeral. Así es la forma. Y hay que alguien está preguntando ahí, no sé a quién le va a tocar en esa pregunta la variante que ya tiene la respuesta. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, otra pregunta. ¿Cómo hay varias variantes? Otra pregunta. Conforme lo explicaba en clase, el notario tiene obligaciones previas, simultáneas y posteriores. Conforme el ejemplo de la auténtica y con fundamento jurídico, cite las obligaciones en una auténtica. Necesita usted, ya lo vimos, hoy lo volvimos a reiterar. Por eso hay cosas que yo recalco. Porque yo me acuerdo cuando he hecho las variantes, yo recalco ahí. Ahí está, alguien me está diciendo, sí, saber para que se tenga que especificar 1525 del Código Civil en cuanto a los contratos que se inscriben en el registro de la propiedad. Pero también me pueden citar el 322 del Código de Comercio, lo que se inscribe en el registro mercantil. Entonces, o me pueden citar la ley de organismo judicial también, ¿verdad?, que se inscribe en el registro electrónico de poderes, porque no solo es el mandato, ¿no? Entonces vemos ahí, así tiene que ser la forma, cómo manejar lo jurídico con las respuestas. No sé si eso le satisface en el ejemplo. Ya cité un par de ejemplos que vienen en las variantes. Ahí están ya preparadas las variantes. Hoy voy a hacer más variantes. Ya está calificada. Cada variante se componía como de 20, 25 exámenes, pero necesito que tenga menos. Entonces van a haber más variantes. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro comentario. De acuerdo, David. A ver, Amarildo. ¿Qué dice Amarildo? Buenas tardes, licenciado. ¿Podría ampliar un poco la explicación de la responsabilidad civil? Bueno, la responsabilidad civil, acuérdense que ¿en qué consiste la responsabilidad civil? La responsabilidad civil consiste en 2 elementos: el resarcimiento de los daños y el abono de los perjuicios. Cuando se causa un daño, concatenadamente se va a causar un perjuicio. Y usted en su curso de Derecho Civil sabe cuando hay un daño, que puede ser material, puede ser psicológico, puede ser físico, y cuando hay un perjuicio, que son todas aquellas ganancias lícitas que se dejaron de percibir como consecuencia del daño que se sufrió. Eso está en el Código Civil también, eso lo encontramos ahí. Entonces,
Esa es la responsabilidad civil, el resarcimiento de los daños, es decir, pagar los daños. Si por culpa del notario no remitió el aviso, y eso ha sucedido, cuando se inicia un proceso sucesorio, y afortunadamente se ha iniciado el proceso sucesorio, pedimos el informe al registro de la propiedad y el registro dice, no hay testamento ni donación por causa de muerte. Pero la persona le dice, licenciado, yo estoy seguro que él otorgó testamento, si un día fue con el licenciado fulano. Bueno, pues llamémoslo a ver si es cierto. Y ha sucedido. Y el notario le va a decir, mire, sí, yo autoricé ese testamento, pero no remitió el aviso. Ahí se causan daños, Entonces ahí, ese es un ejemplo de los daños, de la responsabilidad civil. Y está regulado también en el contrato de servicios profesionales, en el 2027, 2032, aquí lo vamos a encontrar. En el 2033, el profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación. Ahí está la teoría de la responsabilidad. ¿Se dan cuenta que no dice así, pero ahí está la teoría de la responsabilidad? Porque esa dedicación es producto de su formación científica, académica, jurídica, técnica. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia, con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate. El derecho será un arte, será una ciencia. Pues el derecho es parte de una ciencia social. Y entonces encontramos aquí que dice, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable. Vemos, ahí está la teoría de la responsabilidad. Y no lo regula así, no tiene la cajita. Después les digo, hay que introducirse en la ley. No hay que quedarnos con los pies metidos en la piscina. Hay que hacer un chapuzón ahí para poder estar dentro del derecho. Bien, no sé si ahí quedan con el tema. Y yo daría por terminada la sesión de hoy, deseándoles muy buenas vacaciones, éxitos en sus exámenes y preparación para el notariado. Que si necesito que tienen que salir adelante del notariado. Aquí somos un equipo. Yo me siento pues triste, porque no puede ser si tienen 4 años ya de formación. Entonces necesito que me demuestren a estudiar. Va a ser parte de la responsabilidad de estudiante. Yo tengo mi responsabilidad como docente, ustedes como estudiantes. Bien, preguntas, dudas, comentarios, les deseo lo mejor. A ver qué dice Elisa Fernanda, la escucho. Buenas, Lick, disculpe, no sé si a la larga podría ser posible. Yo sé que no se puede ampliar el tiempo del examen, por ejemplo, una media hora, pero tal vez unos 15 minutos más. Siento que nos podría ayudar porque al menos en mi caso, siento que me bloqueé mucho y aparte, sinceramente me confié porque como dijo que eran, ¿qué? 10 o no sé cuántas, ya ni recuerdo, perdón. Y pues me puse nerviosa y yo dije, bueno, solo son 10 y pues no. No. Tiene razón, Fernanda, y de veras créanme que le agradezco su intervención. ¿Sabe por qué? Porque les voy a proponer un trato. Miren, les voy a proponer un trato. El examen tiene un cronómetro. Ustedes lo vieron que el examen tiene un cronómetro. Cuando me llega el examen, me avisa. Sí, Patricia, ahorita les voy a explicar qué es lo que les voy a proponer. Y qué bueno si te deseo uno, Fernando. Yo puedo cerrar el examen, yo le puedo poner cierre automático y ya no entran más exámenes. O lo puedo cerrar manualmente y ya no entran más exámenes. ¿Qué es lo que hago manualmente? Lo que voy a hacer es con una condición, que no se salgan del examen. Es que se salen demasiado. Esta vez reporté algunos exámenes que se salían demasiado, pero ahora no los voy a reportar. Yo tengo la prueba cuántas veces salen del examen. Si no se salen del examen, aunque el examen llegue tarde, 10 minutos tarde, Elisa Fernanda dice 15 minutos. Si llega 15 minutos tarde, pero si no se ha salido del examen, lo califico y lo reporto. Ahora, si se salen del examen,
yo no puedo calificar ese examen. Y no lo puedo reportar. Entonces, ese sería el trato. Yo, con mucho gusto, ya lo había pensado, y qué bueno que me lo recordó, Fernando. Yo ya lo había pensado porque me puse en eso, yo mismo me he pasado los exámenes y veo el cronómetro. Pues yo pruebo en cuánto tiempo. Yo sé que ustedes están estudiando y yo lo sé. Entonces yo lo respondo 45 minutos o hasta los 60. Pero estoy de acuerdo. El cronómetro les va a marcar 65 minutos. Ya les di 5 oficialmente. Yo le voy a dar 10. Aunque el examen entre 10 minutos después de los 65, lo voy a aceptar. No voy a cerrar y no le voy a poner cierre automático. Pero si se sale del examen, entonces sí. No puedo. ¿Sí? ¿Les parece el trato? Hacemos el trato. Sí, Lick, nos parece. Muchas gracias. Porque hay estudiantes que no se salieron ni una vez del examen. Licenciado, y si por algún inconveniente no en nuestras manos hay como un corte y se desconecta la señal, porque automáticamente cuando se desconecta, tengas o no internet y reconecta, a veces se sobrecarga la página. Mire las ofertas. Miren las ofertas. Les voy a aceptar por esas circunstancias 3 salidas. Por 3 salidas, máximo, ¿no? Ya vean cómo, de veras, yo les deseo lo mejor, yo quiero que ustedes salgan bien de este curso. Yo quiero que salgan bien de este curso, porque también es mi responsabilidad, es el informe que yo tengo que entregar a fin de año, cuántos aprobaron, cuántos llegaron a zona mínima, cuántos no llegaron a zona mínima. Y eso es lo que yo tengo que hacer el informe, tengo que rendir el informe antes de que nos retiremos a fin de año en noviembre. ¿Cuántos estudiantes se inscribieron? ¿Cuántos estudiantes en cada sección? ¿Cuántos llegaron a zona? ¿Cuántos aprobaron el curso? Ese informe tenemos que entregarlo los docentes. Y para mí es satisfactorio el número de estudiantes que aprueben el curso. Que aprueben el curso. No solo que lleguen a zona mínima, sino que aprueben el curso. Entonces, yo sé que este examen es el definitivo para ustedes. Es decisivo este examen. Entonces, les voy a dar en el cronómetro 65 minutos. Yo les voy a dar 10 extras. Y les acepto 3 salidas. Ahí está. Eso es lo que puedo hacer. Porque quiero que salgan bien. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, pero lo que tienen que hacer es ir contestando, no se pongan nerviosos, contestando despacio cada pregunta, ¿sí? Entonces, les deseo buen descanso, que estén bien, y nos vemos el día del examen. Bueno, no los vemos porque desafortunadamente, pues, ni aquí los veo, solo veo las imágenes que me ponen ahí, pero nos interrelacionamos el día del examen. Bueno, feliz tarde, que la pasen bien. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz